Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos acompañan en este momento. Reciban hoy grandes bendiciones de nuestro Dios, nuestro Señor, el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y le damos las gracias a Dios por su misericordia infinita, maravillosa, que nos da la oportunidad de seguir adorándole cada día, de seguir adorando, de seguir sirviéndole. Es por su gracia, es por su favor y grande misericordia que nos permite estar en su presencia cada día. Y vamos a adorar a Dios en este momento, vamos a decirle a Él que le amamos, que le damos la gracia por su infinita misericordia. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, bendito y eterno Dios Todopoderoso, por tu infinito amor y misericordia, por la ayuda que tú nos brindas cada día, por la ayuda, el favor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tiene encendido? Sí. No tiene volumen. No hay señal. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez está micrófono. Tírame. Gloria a ¿Por qué Dios. se hace? Muy bajito. Tiene cantidad de volumen. Sí. Habla. Gloria a Dios. Aquí no. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios, poderoso Rey y Señor. Amén. El tema de este día se llama Juan 4:24. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso es el nombre de este tema, Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y así que debemos de estar familiarizados con este versículo, porque muchos nos preguntan cómo debe ser la adoración en la iglesia, cómo debe de ser la alabanza en la iglesia, cómo debemos adorar a Dios, cómo sabemos que estamos adorando a Dios correctamente, cómo saber si verdaderamente Dios está contento, Dios está feliz, Dios está agradecido, Dios está orgulloso o alegre de que le estemos adorando. ¿De qué forma le estamos adorando? Si estamos adorando a Dios de la manera actual, de la manera que está adorando el mundo, o estamos adorando como según Juan 4:24, adorando en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo saber si nosotros estamos adorando a Dios en el espíritu? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, o estamos adorando a la manera del mundo? ¿Cómo debemos agradar a Dios? ¿Cómo Dios puede estar agradecido con lo que nosotros hacemos? Si estamos alabando a Dios a la manera del mundo, a la manera de lo común, a manera de lo que todo mundo hace. Si estamos alabando a Dios en espíritu y en verdad, o simplemente estamos adorando a Dios conforme a las corrientes de este mundo. Entonces tenemos que saber si nuestra adoración, si nuestra alabanza está en las corrientes mundanas o en las corrientes verdaderas del Dios Todopoderoso. En la palabra de Dios, como dice Jesucristo, dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si no tiene estos ingredientes su adoración, si usted no está adorando en espíritu y en verdad, entonces no está adorando conforme a lo que Dios ha decretado, a lo que Dios pide, a lo que es correcto, a lo que es verdadero. Entonces tiene que saber si usted está adorando conforme al mundo,
si usted está siguiendo patrones del mundo, si usted está siguiendo ejemplos del mundo, si usted está adorando conforme a lo que otros están haciendo, a lo que usted es la copia de otro, entonces no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así es que debemos de adorar. Gloria al Señor. Debemos adorar y estar seguros si estamos adorando de acuerdo a la Escritura. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos describe sobre la verdadera adoración en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Ahí vamos a saber si realmente nosotros, aquí el apóstol Pablo nos da parámetros, nos da la guía para que nosotros podamos adorar en espíritu y en verdad. Y si no, preste el otro. Siga, siga. Así que vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Y dice la palabra de Dios que la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. Que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Aleluya. Este pasaje contiene todos los elementos de la verdadera adoración, la verdadera motivación para la adoración. Y primero dice, por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, Pablo nos está dando este primer ingrediente, por la misericordia de Dios. No merecemos, no somos dignos de merecer nada. Entonces por eso es la misericordia de Dios, es gratuita, es lo que es por su gracia, es por su favor inmerecido. Y entonces dice, por lo tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje contiene todos los elementos de la verdadera adoración. Contiene motivación para la adoración. La misericordia de Dios, no merecemos tanto amor. No merecemos ese amor eterno. No merecemos esa gracia eterna. No merecemos nosotros esa gracia de Dios. Por eso Pablo nos da este ingrediente, por los demás hermanos, os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Aleluya, sí, Señor. Os ruego por la misericordia de Dios, o sea, por la gracia de Dios. Por eso Pablo le está diciendo, os ruego, hermano, por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable y perfecto. Así es de que vemos en esta primera situación es la misericordia eterna, la gracia eterna, el Espíritu Santo, la paz eterna que Dios nos da, la sabiduría,
la esperanza, paciencia, la bondad, la justicia, la seguridad, la vida eterna, la santificación, liberación, la intercesión libre, que podemos acercarnos, como dice la palabra de Dios en hebreo, dice acercaos confiadamente hacia el trono de la gracia. Aleluya. Así es que nosotros ahora podemos acercarnos, no necesitamos un sacerdote para que Él presente nuestros pecados, para que Él presente nuestra vida, ni nuestro cuerpo, ni nada. Ahora nosotros podemos presentarnos delante de Él, ante su trono de gracia, confiadamente, para pedir misericordia, para pedir ayuda para el oportuno socorro. Amén. O sea, no necesitamos un sacerdote nosotros que presente ante Dios nuestros pecados, sino que ya nosotros hay un sacerdote que ya se presentó por nosotros y que ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia, podemos llegar ante su presencia. Podemos acercarnos. ¿Y cómo nos vamos a acercar? Cuando nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad. Por eso Jesucristo le dice, es necesario que el que adore a Dios adore en espíritu y en verdad. Así es que cuando estamos adorando en espíritu y en verdad, podemos acercarnos ante el trono de su gracia y podemos hacer como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. O sea, cuando tú estás adorando en espíritu y en verdad, tú vas a comprobar, tú vas a sentir que estás agradando a Dios. Tú vas a sentir la diferencia. Cuando tú estás acostumbrado a adorar a Dios en espíritu y en verdad y entras en un lugar donde están adorando a Dios con actitudes del mundo, con consejos del mundo, con todo lo que es mundano, tú vas a sentir asco, vas a sentir rechazo, vas a sentir que tú no deseas estar en ese lugar, te vas a sentir dentro de ti que algo te revuelca y no vas a poder estar en un lugar que no están alabando a Dios verdaderamente. Tú vas a sentir deseos de vomitar, te vas a enfermar, vas a salir con dolor de cabeza, vas a salir loco de ese lugar. ¿Por qué? Porque tú, si estás acostumbrado a adorar a Dios con estas características, con estos consejos, con estos ejemplos que yo te estoy dando hoy, tú vas a saber que si entras a un lugar no están adorando a Dios, están adorando al mundo, están adorando las cosas del mundo. Y por eso necesitamos nosotros adorar a Dios como dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Así es que vemos nosotros que debemos tener un motivo para derramar alabanza, para derramar la acción de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un motivo? Cuando nosotros sabemos que no valemos nada, que no merecemos nada, cuando miramos nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, wow, que el cambio que ha hecho en nuestras vidas, cuando vemos que todas las cosas que recibimos es por la misericordia infinita de Dios, cuando nos da vida, nos da esperanza, nos da salvación, nos cambia de mente, nos cambia de pensamiento, nos ha sacado de las tinieblas. Cuando nosotros experimentamos esta situación en nuestra vida, entonces nos damos cuenta que lo que dice el apóstol Pablo, que es por la misericordia de Dios, que no merecemos nada, que la misericordia de Dios es gratuita. Es una bendición. Entonces cuando llegamos a reconocer eso en nuestra vida, entonces venimos y comenzamos a alabarle con nuestras manos, con la boca, con nuestro cuerpo, y este cuerpo y estas manos y los pies, la mente, y comenzamos a adorarle con nuestra alma, con todo. Entonces comienza a armonizar, a alinearse nuestra vida.
Bendito Dios. Y podemos Aleluya. adorar en espíritu y en verdad. Entonces esa es la verdadera adoración. Juan 4:24, Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Ahí está cómo nosotros podemos identificarnos, examinarnos a nosotros mismos, de qué manera estamos adorando, de qué manera estamos sirviendo a Dios, de qué manera estamos poniendo delante de Dios nuestro cuerpo, nuestro culto racional. Ahí vemos nosotros de qué forma nos presentamos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros sentimos esa gracia, ese amor inmerecido que Dios tiene en nuestras vidas, entonces ahí comenzamos a derramar la alabanza y acción de gracia, la adoración, y comenzamos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Así que venimos y le presentamos a Dios nuestro cuerpo vivo y santo. Le damos a Dios todo lo de nosotros mismos, nuestras facultades humanas. Le presentamos nuestro cuerpo, como dice Pablo. Presentamos nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras facultades humanas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Todo se lo presentamos a Dios. Cuando venimos y nosotros y nos rendimos a Él, le damos a Él lo de nosotros, lo que somos, lo que Dios, cuando reconocemos el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando nosotros venimos reconociendo su misericordia, es cuando comenzamos a adorarle con nuestra alma, con nuestro corazón. Y ahí es donde estamos presentándole a Él nuestro cuerpo, para que Él haga con nosotros ese cambio que nosotros no podemos hacer. Ese es el cambio de nuestra forma de presentarnos a Dios, es rendirle a Él todo lo que somos, todo lo que nosotros en nuestra forma, en nuestra manera, en nuestro conocimiento no podemos cambiar, solamente Él. Gloria a Dios. Amén, así es, aleluya. Así es que vemos, todo debemos de presentarlo a Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Renovando, dice, nuestra mente, que es como limpiándola de la sabiduría del mundo, de la sabiduría mundana, de las cosas del mundo, porque muchos vienen y llegan a Dios, pero no quieren renovar su mente. Y tenemos que presentar nuestra mente para ser renovada, renovando nuestra mente, limpiándola de la sabiduría del mundo, de las actitudes del mundo, de los pensamientos del mundo, y sustituyéndola por la sabiduría de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Debemos de tener la mente de Cristo para que podamos nosotros adorar, como dice Juan 4:24, en Amén. espíritu y en verdad. Aleluya. Así es que vemos una situación. Ahora yo ya les expliqué, ¿verdad?, cómo debemos adorar. Y yo les voy a decir esta situación que he observado mucho en las personas que van a la iglesia. En la iglesia, santificados. En la iglesia, puritanos. En la iglesia, wow, pareciera como que no quiebran un plato. Bien religiosos, bien adaptados supuestamente a la palabra. Amén. Pero saliendo de la iglesia, ya es otra cosa. Ya comienzan y ya dejan. La iglesia quedó a un lado, o sea que como que en ese momento que están en la iglesia, ese es el único momento en el cual se presentan delante de Dios. Que ese momento que están ahí, ese es el momento que están delante de Dios. Pero que ya saliendo de la iglesia ya no están delante de Dios. Y entonces ya dejan las alabanzas a un lado y ya ponen su música ranchera, ya ponen su música mundana, su música del mundo y dicen: esto no es malo, esto no es pecado, esto es correcto, porque ya adoramos a Dios
Y ahora nosotros hacemos, eso es lo que están exponiendo con su manera de ser. Ya nosotros ahora ya cumplimos, ahora podemos hacer lo que queremos. Y eso no es una verdadera adoración, eso no es legítimo, eso no es verdad, esa es hipocresía, falsedad y mentira. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar solo en la iglesia? Tú vas a estar adorando a Dios cuando sales de la iglesia, entonces no estás delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios está presente en todas nuestras vidas, en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos? No, nosotros debemos ser genuinos dentro de la iglesia, dentro de la casa, en el mundo, fuera de nuestra casa, fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, no solo un creyente. Un creyente es aquel que siempre está creyendo, es aquel que está necesitando que cada día le estén dando una palabra, le estén diciendo algo para poder vivir. Un creyente vive de todo lo que cree, de todo lo que le dicen. Un discípulo de Jesucristo es aquel que está preocupado, que ya sabe lo que tiene que hacer, que ya sabe que tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es un verdadero adorador. Y tiene que serlo en la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa y fuera de su casa. Con todo, expresar rendirle a Dios todo su ser. Así es que muchos vienen y salen de la iglesia y cualquiera que sean sus emociones que están viviendo, si están en pelea con su esposa o están en pelea a la mujer con su esposo, entonces según cual sea su situación que esté pasando, a la salida de la iglesia se la desquita. A la salida de la iglesia le va a poner la canción del mundo dispuesto a las emociones que está sintiendo en ese momento. Hay gente que viven despreciados. Y como viven despreciados, Dios no es todo en su vida, no han cambiado, no han renovado su mente, ni sus emociones, ni nada. Entonces salen de la iglesia y ya le ponen esa canción. Y ya dice, cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y desde ese entonces sigo llorando. O sea, va a seguir llorando toda su vida, porque es lo que está diciendo a su cuerpo, a su mente, que va a seguir llorando, seguirá llorando. ¿Por qué? Porque no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y otro dice que soy como el ave que va volando, por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso. Ay, Dios mío, esa gente vive de maleta en maleta, todo el tiempo están volando. Así es. Sus mentes, sus corazones, sus emociones están volando. Cuando van a la iglesia, entonces se acomodan a lo que están cantando en la iglesia, pero cuando salen del mundo siguen volando. Y si no es que dice, yo soy basurita. Oye, cuando está cantando que es basurita, en ese momento se está sintiendo que es una basurita, se está sintiendo todas sus emociones y en ese momento no vale nada. Se le olvidó que viene saliendo de la iglesia. Aleluya. Entonces vemos otro. Se sienten destruidos por dentro, despreciados, agonizados, llenos de dudas, llenos de mentiras. ¿Por qué? Porque no han renovado su entendimiento. O sea, están en la iglesia, pero siguen pensando a la manera del mundo. Están viviendo en Egipto. Por eso es que vemos cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Pero Egipto no salió del corazón de los israelitas. Aleluya. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, venimos, pero no queremos sacarnos del mundo. No queremos renovar nuestra mente ni nuestro entendimiento. Queremos seguir a nuestra manera antigua, la manera del mundo. Y no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. No estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro, vivo y santo, agradable a Dios. No estamos haciendo eso.
Así es que vamos a ver, cuando la gente se siente despreciada. Hay otros que dicen, porque soy como soy, sin razón me desprecia. Porque no hice dinero en el mundo, me estás despreciando. Hay amores que nunca se olvidan y así son los nuestros. Para poder olvidar tantas cosas, tendrías que matarme. Salen de la iglesia y van con su fotito, mirando el amor que dejaron de niños allá, que no le hicieron caso porque eran pobres, por lo que sea. Esa gente no han renovado ni su entendimiento ni sus emociones, nada, siguen en la misma manera del mundo. ¿Por qué estoy tocando estos temas de las canciones? Porque eso lo veo en la mayoría de los que andan en la iglesia. Es cierto. Eso lo veo todo el tiempo. ¿Y en qué acaba toda esta situación? Que después termina chupando en la calle. Aleluya. La barra ahí. Terminan en la barra. Van a donde las mujeres que trabajan en esas cantinas a pagarle cervezas, no es ni al triple. Si una cerveza vale $2, se la pagan a 15, solo para que les escuchen sus penas, para en ese momento sentirse que son los meros y no les importa. Y después drogados, enfermos, acabados. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, porque no han presentado su cuerpo. Por eso Pablo le dice, por la misericordia de Dios, le dice, presentad vuestro cuerpo delante de Dios. O sea, no han presentado su cuerpo, no han presentado nada de lo que hay dentro de ellos, y para que Dios haga ese cambio. Hay otro que se siente traicionado y dice, la puñalada que me diste fue trapera, de esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. O sea, así caminan los pobres cristianos derrotados. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. Y otros, si están enojados con la mujer, le dicen, en medio de un hormiguero te voy a dejar sentada. Santísimo. A ver qué carita pone cuando estés bien picoteada. O sea, ahí vemos, está la venganza, el desquite. Y usted va a ver esta situación en la mayoría. Búsquele a cualquier cristianito que anda en la iglesia con su Biblia, que solo la abren cuando van a la iglesia. Es cierto. Usted va a ver cómo en el momento que salen de la iglesia y andan en problemas, ahí sientan a la mujer en un hormiguero, ahí la sacan para todos lados. ¿Por qué? Porque están enojados, porque su mente no ha sido renovada. Y comienza el desquite, la venganza, ¿verdad? Y usted sabe lo que es una mujer sentada en un hormiguero, o sea, qué pensamientos, qué ideas de sentar a una mujer en un hormiguero que se la picoteen todita. Óigame, eso es tremendo. Y si no están los otros que le cantan, dicen, qué despreciada es mi suerte, qué poca fue mi fortuna. Cada vez que vengo a verte hay un buey en la laguna. O sea, ahí están, ¿cómo es que le dicen? El venado, el venado, el venado. O sea, cuando a alguien le han traicionado y le traicionaron desde antes, pero cuando están en la iglesia, a él le encanta que le canten el venado. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente ni su entendimiento. Así es. No lo han renovado. Así es de que vemos que de estas situaciones está lleno la iglesia, de todos estos seguidores, de estos creyentes, de estos cristianos, está llena la iglesia. Bueno, ya les di algo de ejemplo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver otras situaciones, vamos para otro cambio ahora. Estudios neurocientíficos demuestran que la música tiene la capacidad de cambiar estados de ánimo, activando cada una de las emociones, las estructuras de nuestras emociones o estructuras emocionales del cerebro.
Se han llevado a cabo experimentos en los que se han modulado la actitud en prácticamente cualquier estructura emocional del cerebro. Gracias a la ley, a las emociones estimuladas por la música es capaz de despertar el núcleo de las estructuras cerebrales creadoras de nuestro universo emocional. Al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y de la empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo, que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros, como si fueran propias. De esta forma podemos sentir el dolor de los otros, su alegría, su tristeza. Quizás por esto la música es capaz de alterar nuestras emociones y crear lazos sociales, porque nos permite compartir sentimientos. O sea, lo que yo les estoy hablando es que tenemos esas, las neuronas espejos, que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros. O sea, un espejo es donde nosotros nos miramos como estamos. Es donde nosotros nos damos, como dicen, el like. Si estamos bien o no estamos bien. Si la ropa que nos ponemos nos queda bien o no. Entonces un espejo es lo que refleja nuestra apariencia. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Entonces un espejo es el que refleja a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos cantando música del mundo, música satánica en las iglesias, estamos reflejando las mismas emociones, las mismas cosas que está tocando esa música en nuestras emociones, en nuestras emociones, en todos en nuestro ánimo, ¿verdad? Es la que tiene capacidad de cambiar todos los ánimos, activando cada una de las estructuras emocionales del cerebro. O sea que, según lo que nosotros estemos cantando en la iglesia, es el espejo que va a reflejar lo que nosotros estamos haciendo. O sea, si en la iglesia estaba cantando esas canciones de heavy metal, rock and roll, o reggaetón, ¿no? reggaetón y todo ese tipo de música satánica, demoníaca, todos esos sonidos son sonidos demoníacos y satánicos, es lo que vamos a bailar. Entonces usted va a ver en la iglesia bailando ella el macho cabrío. Va a bailar todo porque estamos viendo que las zonas donde están las neuronas espejo que actúan reflejando las acciones e intenciones de lo que nosotros estamos viviendo, o sea, de la música que se está tocando en la iglesia, de lo que se está viviendo, según lo que esté tocando, ahí mismo va a moverse de acuerdo a lo que esté tocando. Amén. Los ingenieros de sonido manipulan nuestras emociones con la música de las películas. Asimismo, todos los que están cantando con estos sonidos de rock and roll, heavy metal, bachatón, la bachata, ¿qué otras, hermanas? Merengue, Merengue, salsa, bachata, cumbia. Toda esta es la misma música del mundo. Y eso no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y no está presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo está presentando su cuerpo a la manera del mundo, a los sonidos del mundo, a las corrientes del mundo. No ha sido transformado su mente. Sigue en el mundo. Está metido en la iglesia, pero sigue en su mundo. Así es que hay uno que se llama el
tractonio. O sea, que es gente que tocan esto, es el sonido de los pájaros. Y entonces el sonido de los pájaros es bonito, es la naturaleza, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que ellos vienen y alteran con los aparatos el sonido del canto de los pájaros. Y con ellos son capaces de producir miedo, de producir terror, angustia, desesperación, porque alteran ese sonido que hacen los pájaros. Usted va a un bosque, usted va a escuchar el canto de los pájaros, que es bonito, que es agradable. Pero hay sonidos en las películas, cuando usted está viendo en el cine, hay lugares donde están presentando estas películas que ese canto de los pájaros les da miedo. ¿Por qué? Porque son alterados estos sonidos. Ahora yo les estoy llevando este pequeño estudio para que miremos que los sonidos tienen que ver en nuestro cuerpo, en nuestras acciones y en nuestras actitudes, y que por eso en la iglesia tenemos que examinar qué estamos cantando, qué estamos bailando, qué estamos haciendo, cómo estamos adorando a Dios. Los aspectos como el tiempo y el volumen de una banda sonora son utilizados por los músicos para crear tensión y provocar emociones durante una película. O sea, cuando están filmando, cuando están haciendo eso, entonces usted está viendo la película, no está en ese lugar, pero usted está siendo alterado sus emociones, sus actitudes. Usted siente y está viviendo lo que en la película está viendo. Por eso que cuando hay películas así de terror, de cosas, yo soy poca para ver eso, porque yo siento que me altera, yo siento que no me va a dar miedo, o quizás me va a dar, voy a sentir el miedo, el terror para lo que ellos están provocando en las personas. Por eso usted ve personas que están viendo una película y están en angustia, están acelerados, están completamente desequilibrados, angustiados. ¿Por qué? Porque todos estos sonidos están siendo sacados del sonido de la naturaleza. Amén. Ciertos acordes pueden provocar este tipo de inquietud, pero lo que desconocíamos es que estos sonidos definidos como sonidos no lineales son un sistema muy utilizado en el reino animal para expresar el miedo y la angustia. O sea, cuando están así filmando y necesitan que animales en el mar o algo tengan reacciones, ellos comienzan a provocar estos sonidos, ya sea para que se pongan agresivos o como sea lo que quieran hacer en las películas. Los directores llevan años utilizando este tipo de sonido para provocar la alarma entre los animales vertebrados que asisten al cine. Así lo ha descubierto un equipo liderado por Daniel Bluestein, investigador de la Universidad de California, después de analizar las 102 películas más populares del cine de suspenso y revisar sus escenas para encontrar la causa de miedo a los sonidos perturbadores. También tenemos las famosas películas del cine de suspenso, La sangría de Janet Leigh, en la ducha de Psicosis, cuando deja escapar ese grito escalofriante que se deforma cacofónicamente, de forma frenética, mientras se enfrenta a un loco con peluca y puñal en el rostro. O sea, esa gente que está filmando, ellos están desatando todos esos sonidos para que la persona pueda gritar de esa manera. Así es. Entonces, la persona que está viendo esta situación también, cuando esté viendo una película así, va a experimentar estos sonidos, este miedo, este terror. Y una vez estábamos viendo una película de boxeo en el cine, y comenzamos todo el mundo a reírnos porque era una película de boxeo y había uno que estaba parado delante de la pantalla y él estaba capeándose todos los golpes
de la película, y entonces todo el mundo se reía, pero no de la película, sino que nos estábamos riendo porque él se capeaba y volaba también con los puños, y todo el mundo carcajeándonos, y cuando él vio que todo el cine completo se reía, toda la gente que estaba en el cine, entonces él comenzó a volver para atrás y vio que nosotros nos reíamos, todo el mundo se reía, pero es que él estaba viviendo en la emoción de lo que estaba sucediendo en la pantalla. Y eso, por eso nosotros también tenemos que tener cuidado qué es lo que miramos, qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos siguiendo, porque vemos que todos estos sonidos son preparados para alterar nuestras emociones. Amén. 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 Vemos en los tiburones, vemos el sonido del gorila, el sonido del gorila en el King Kong de 1933, la primera vez que se utilizaron sonidos de animales grabados que fueron manipulados posteriormente para producir tonos no lineales que dieran más pánico. En muchas otras películas con personajes de prehistóricos o extraños y monstruos, criaturas, también se modificaron los sonidos naturales para darle este enfoque terrorífico, como los pájaros y las cosas, y ahí miramos a King Kong. Eso fue modificado para los sonidos, los guturales de King Kong fueron manipulados para así provocar en las personas más miedo, más terror. En los tiburones pasa lo mismo, ¿verdad? Los sonidos se vuelven no lineales cuando se aumenta su volumen más allá de cierto punto, cuando se hacen ásperos y saltan fuera de rango normal de nuestras cuerdas vocales, y las bandas sonoras contienen algo más que música, ya que los ingenieros de sonido pueden crear sonidos que sería imposible para un individuo reproducir, lo que ofrece un miedo extra ante lo desconocido. O sea, cuando vemos una persona que esté enojada, nosotros nos da miedo cuando grita, porque sus cuerdas vocales son expresadas a mayor fuerza. Eso nos provoca miedo. Entonces vemos que todo es cuando las películas de terror, las voces que se escuchan son voces de hombre. Por eso vemos el cambio de voz. No, aunque una mujer esté haciendo el papel en esas películas, el sonido es el que está, la voz es de un hombre que sea áspera. Entonces todo eso provoca miedo, temor, angustia, desesperación. Y esta situación que les estoy dando, que cualquiera puede pensar que nada tiene que ver con el tema de adoremos en espíritu y en verdad, es para que nos demos cuenta que según lo que nosotros estemos escuchando, lo que estemos haciendo, es lo que va a alterar nuestra vida o nos va a perturbar la adoración en espíritu y en verdad. Para que tengamos cuidado, que no estemos siguiendo las corrientes de este mundo, que no estemos haciendo lo que hace otro, que miremos que nuestras neuronas, espejos, van a reflejar lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo. Es lo mismo, ¿verdad? Por eso es espejo, porque vamos a reflejar las actitudes de otros. Usted va a ver, si usted tiene un pastor, usted va a comportarse como ese pastor, va a caminar como ese pastor y va a querer hablar como ese pastor. Así es. Si un pastor es machetero, como decimos nosotros, que solo saca el hacha para cortar cabeza, sus discípulos, sus seguidores van a ser ahí macheteros, van a andar solo con el hacha. Y si usted tiene un pastor todo debilucho, que no camina adorando a Dios en espíritu y verdad, todos sus seguidores, todos sus discípulos van a hacer lo mismo, porque ellos van a reflejar lo mismo que están viendo. Como miramos lo que dice la palabra, instruye a Dios al niño en su camino, y cuando fuera
adulto, cuando fuera grande, no se apartará del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que reflejamos. Cómo nuestro comportamiento, lo que estamos enseñando en nuestros hijos, es lo que ellos van a hacer cuando sea grande. Todos van a querer ser como su papá. Todos van a querer ser como su mamá. Una vez mi pastor dijo, a cada quien le hizo una pregunta. Y yo me quedé con una gran sorpresa. Porque tenían que contestar lo que sentían, lo que deseaban, y el pastor dijo, ¿a quién usted se quiere parecer? Y estaba mi hijo ahí, dice, y cuando le tocó el turno a mi hijo, muchos dijeron muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando le tocó el turno a mi hijo, yo me quedé sorprendida y le dice, ¿y usted a quién le gustaría parecerse? Y dice, yo me quiero parecer a mi mamá. Y yo me quedé sorprendida y yo dije, ¿por qué? Y le dice al pastor, ¿y por qué? Le dice, porque mi mamá todo sabía hacer. Y yo me quiero parecer a ella y yo quiero aprender a hacer de todo, porque ella todo le gusta hacer y todo sabe hacer. Y usted sabe, mi hijo es multiuso. Igual le hace fontanería, igual le hace electricidad, igual le hace de panadero y de todo le hace. ¿Por qué? Porque él se quiere parecer a su mamá. Entonces vemos que las neuronas espejos están actuando en nuestras vidas. Por eso tenemos que saber cómo es nuestro comportamiento, porque siempre hay alguien que nos quiere seguir. Siempre hay alguien que quiere imitarnos. Por eso nuestro comportamiento tiene que ser muy valorado de lo que nosotros debemos de hacer. Si en la casa estamos en puros gritos, si el papá de un muchacho de varios hijos es golpeador, golpea a su mamá, es hiriente, es despreciativo, no valora a la esposa, no ayuda a su esposa en nada, así mismo van a ser los hijos. Padre golpeador, hijos golpeadores. Padre borracho, hijos borrachos. Padre drogadicto, hijos drogadictos. ¿Por qué? Porque esa es la imitación. Por eso es que Jesucristo nos dice en su palabra que nosotros tenemos que parecernos a Él. Amén. Así es que como estemos enseñando a adorar a Dios en nuestra iglesia, así los que nos están siguiendo van a adorar a Dios a la manera del mundo, si eso es lo que enseñamos, o a la manera de Dios, a la manera verdadera, como enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. O como dijo Jesucristo, Juan 4:24, Dios es espíritu y Dios necesita que es necesario que los que adoremos en espíritu y en verdad. Y ahora yo les quiero hablar otro poquito de la música y la afinación. Antes la música estaba afinada a 432 hercios. Y después fue cambiada a 440 hercios. Y ahí tenemos a Juan Luis Guerra, 440. Ok. Cuando nos cambiaron las frecuencias de 432 hercios a 440 hercios, ¿y por qué? Bueno, ahora viene el por qué. Un ministro de propaganda nazi llamado Joseph Goebbels creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar la música a 440 hercios en lugar de a 432 hercios, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento. Desde 1939 hasta hoy en día se ha tornado a esa frecuencia. Esto provoca en la gente pensar y sentir de una manera determinada y se le mantiene sumida en un desorden interno. En 1953, el decreto de Goebbels fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Normalización, ISO. Esto ocurrió a pesar de los esfuerzos de un gran número de músicos franceses que, apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar
La afinado, o sea, el la es, ayúdame amor, ¿El qué? El la de la guitarra. el la de la guitarra, que ellos querían preservarlo a 432 hercios y otros lo querían cambiar a 440. Todos estos signos de la guitarra fueron cambiados, fueron modificados de 432 hercios a 440. Entonces un grupo como de 23.000 más de firmas de músicos, ellos querían preservar el la, que estos son los signos de la guitarra, la, lo, todo eso. Y no pudieron, siempre se dio el cambio a 440. El la afinado a 432 hercios ha estado oculto al mundo por ser el punto de balance sónico de la naturaleza. O sea que el mundo, o sea, nuestro cuerpo tiene que caminar, sentir y expresar lo mismo que hay en la naturaleza. O sea, cuando nosotros estamos caminando al son de la naturaleza, entonces es como vamos a tener esa armonía con la naturaleza, entonces nuestro cuerpo va a estar alineado. Cuando nosotros andamos en todas esas músicas mundanas del rock and roll, todo eso, heavy metal, todo eso está a 440. Nosotros estamos totalmente desalineados de la naturaleza, entonces hay un descontrol en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras actitudes y en todo lo que hacemos. 432 hercios vibra a los principios de la a la media de oro, PHL, y unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo, como la biología, el código del ADN y la conciencia. O sea que todo tiene un ritmo, un ritmo, y todo tiene que ver con nosotros, con nuestras emociones, con el ADN, con el estado anímico de nuestra vida. La afinación natural a 432 hercios tiene efectos profundos en la conciencia y también en el nivel celular de nuestro cuerpo. Por la re es el otro signo de la guitarra. Sintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación. Entonces así nosotros vamos a recibir sanidad. Cuando escuchamos 432, nosotros vamos a recibir sanidad en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra forma de ser, en nuestras actitudes. O sea que vemos que el mundo no le interesa que estemos sanos. No, el diablo no quiere que estemos sanos. El diablo no quiere que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces por eso vemos tantos cambios, tantas grietas en los cristianos, en su comportamiento, en su vida, en todo lo que sea. Si escuchamos música a 432 hercios, que es la frecuencia a la que vibra el universo, podemos entonar la conciencia para potenciar nuestro ser. ¿De qué estoy hablando? Bueno, la ciencia ha comenzado a redescubrir los secretos de la resonancia y su impacto en nuestra salud. Como seres de conciencia dependemos de la resonancia natural de atraer a lo que deseamos para alcanzar el amor, la felicidad, el desarrollo personal, salud y abundancia. Dado que no estamos separados de las vibraciones que son interdependientes en la resonancia positiva para mantener y regular nuestro estado de ánimo y la salud para lograr estos objetivos. Aleluya. Bueno, científicamente han llevado prácticas por médicos de que un médico que estaba estudiando esto, que leyó esto, él no sabía que podía suceder, que hubiera cambios de actitud. Entonces vino y comenzó a poner esa música pesada. Y se puso audífono y comenzó a escuchar esa música. A los 15 minutos ya tenía la presión elevada. Y su ritmo cardíaco había elevado, pero en puro desorden.
Él se asustó y vio el gran cambio de la música esta del 440. Y entonces vino él y llevó y le dijo, llega una enfermera y le tomó su presión, su estado emocional y todo, vino y lo anotó y le puso la música. Como a los 15 minutos tenía la presión elevada, su ritmo cardíaco elevado, todo había habido un cambio. Entonces cuando vio esto, se dio cuenta que es verdad que el sonido del 440 altera nuestras emociones, nuestras actitudes, y que enferma, y la persona, por eso usted va a ver, es peligroso cuando anda en la calle, que alguien se le atraviese y usted le suene el claxon o le diga algo, porque lo pueden matar, porque esa gente anda escuchando esa música a todo volumen, y es peligroso que lo puedan matar, porque esa gente anda alterada, porque estos sonidos fueron hechos a propósito para mantener al ser humano desalineado. Que no esté alineado con la naturaleza, que no esté alineado armónicamente con lo que sucede en la naturaleza. Que si estamos nosotros alineados con lo que sucede en la naturaleza, entonces vamos a poder recibir la salud, sanidad, liberación, nuestra economía va a mejorar. Pero si estamos desordenados, desalineados, entonces no podemos recibir nada, porque no estamos conformes a lo estipulado por Dios, de que nosotros andemos en armonía con lo que Dios ha creado, con la naturaleza. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios, aleluya, Jesús. Así es que esto lo mantuvieron en secreto por mucho tiempo, pero ya se les escapó. El universo tiene una vibración natural a 432 hercios, ciclos por segundo. Los instrumentos musicales estaban afinados a esta frecuencia, lo cual permitía a la gente entonar su conciencia, su ser, con la energía universal 432 hercios. Que vibre en los principios de la media, media de oro, PHL, y unifica las propiedades de luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. Pero un nazi que yo les mencioné, el gospel, Joseph Gospel, introdujo la frecuencia del tono la, del signo de la, a 440 hercios en 1939. Como la norma de ajuste para todos los instrumentos musicales, y el mundo se ha entonado a esa frecuencia desde entonces. La Organización Internacional de Normalización ISO lo aprobó en 1953, y esto permite a la gente pensar y sentir de una manera determinada y mantener la prisionera de ciertas conciencias. Ahí vemos la esclavitud. Toda la música que escuchamos en este momento genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano. Una nota hace 12 armónicos porque pone en resonancia las 12 notas de la escala musical con medios tonos y sonidos. Las notas hacen 12 armónicas cuando se toca una nota afinada en la, afinado a 432 hercios. Cuando uno toca en la afinado a 440 hercios, solo se hacen 8 armónicos. La música afinada a 440 es música muy pobre. La frecuencia del planeta tiene Tierra es de 8 hercios o 7.75 hercios, anda ahí entre 7.75 a 8 hercios. Las ondas alfa, la frecuencia del cerebro en estado de relación profunda, son ondas de 8 hercios. Afinar a 440 hace que la base no sea 8, sino 8.25. O sea, hay una alteración en el cerebro, lo cual significa que los armónicos que generan no son armónicos con el planeta. O sea, todo lo que es la música, los sonidos que están generando no están en armonía con el planeta, con la naturaleza. Entonces esto hace que estemos desalineados con lo que escuchamos. El ser humano funciona en un
rango de frecuencia que va del 16 a 32 hercios, lo que equivale en la escala musical del do al do, o sea, una octava. Afinar a 440 hercios tampoco es armónico con la frecuencia del ser humano, porque la base es 16.5. Entonces ahí es donde vemos que todo comienza a desalinearse. Y por eso tenemos que ver lo que nosotros estamos escuchando, lo que estamos oyendo, lo que estamos haciendo, nuestro comportamiento. El cambio de frecuencia a 440 se hizo a pesar de que el profesor Dusan del Conservatorio de París escribió un referéndum de 23.000 músicos franceses, quienes estaban a favor de la preservación de 432 hercios para conservar la armonía musical con la vibración musical del universo. Desde entonces usamos la afinación 440. Las obras musicales antiguas fueron compuestas para un tono La en 432 hercios. Ahora te explicas por qué la música de Mozart contribuye al desarrollo de la inteligencia y de la armonía. Y entonces es donde vemos tanto descontrol de nuestras emociones, las actitudes, porque todo eso fue modificado a 440. Las investigaciones indican que la música debe estar basada en frecuencias naturales de sintonía cósmica del universo. Si ha de ser beneficiosa para la humanidad, así tendría un principio orgánico. El Instituto Schiller pide un cambio de tono de 440 a 432 hercios de nuevo, ya que el 432 hercios está profundamente entrelazado con la naturaleza. Y ahora cuando ven tanto descontrol en el ser humano, entonces ahora se han dado cuenta y han descubierto que todo ese cambio por el nazi al 440 lo que ha hecho es desorganizar a la humanidad. Y por eso vemos tanto desorden, tanta agresividad, los malos comportamientos, tanta gente enferma, porque todo esto tiene que ver con la salud de nuestro cuerpo y con nuestras actitudes. Aleluya, sí, Señor. El reciente redescubrimiento de la verdadera naturaleza vibratoria de la energía indica que el uso de sintonía a 440 hercios genera un efecto intencional y salubre en el medio ambiente y en los seres vivos. Esto produce un cambio fuera de la naturaleza de 8 hercios. Es como pensamos y como nuestro ADN regula nuestra constitución genética. El cerebro y el ADN están profundamente conectados a 432 hercios a través de la procesión de los equinoccios y frecuencia cósmica de 8 hercios. El tono La 432 es el fundamento de la música. El diseño inteligente en la naturaleza tiene una base armónica 432 vibraciones por segundo. Un fenómeno natural medido que apoya la idea de 432 hercios que entrelazados en base orgánica es el movimiento del Sol y Saturno. Además, podemos establecer que el verdadero origen de la medida de un segundo está basada en el movimiento del Sol. Hay estudios más profundos basados en el movimiento planetario y tonos armónicos que se prestan más al apoyo de lo orgánico basado en los 432 hercios como un fundamento sólido para la estructura musical y regulación de nuestra salud. Gloria a Dios. Así es que vamos a ver lo que es el beneficio de la música de 432 hercios, que es lo que beneficia a nuestro cuerpo. La música en 432 hercios transmuta y sana el alma, mente y cuerpo, el corazón humano, ritmo cardíaco, la doble índice de ADN, frecuencia de replicación, la función cerebral máxima, sincronización bihemisférica, o sea que trabaja en los dos hemisferios. Cuando estamos escuchando la música a 432 hercios, entonces nuestros hemisferios están trabajando juntos. Pero cuando estamos escuchando 440 hay un solo hemisferio trabajando.
O sea, ve que todo tiene que ver con nuestro cuerpo. O sea, tenemos que examinar lo que estamos cantando, lo que estamos bailando en la iglesia, para saber cómo va a ser nuestro comportamiento. Todo eso tiene que ver con nuestras actitudes. El pulso cardíaco fundamental del planeta, resonancia fundamental de la cavidad Schumann, en la geometría musical de la creación. O sea, todo tiene que ver nosotros, entonces, al andar en música, cantar 440 con estas sintonías, sintonizando 440. Entonces esto tiene que ver con nuestras actitudes, nuestro cuerpo, con nuestras emociones, enfermedad, todo, el desequilibrio, ¿verdad? El ajuste actual de la música sobre la base 440 no armoniza en cualquier nivel que corresponda al movimiento cósmico, ritmo o vibración natural. La diferencia entre 440 Hz y 432 Hz es solo 8 vibraciones por segundo, pero es una diferencia perceptible en la experiencia de la conciencia humana. La afinación natural a 432 Hz tiene efectos profundos en la conciencia y también en el nivel celular de nuestro cuerpo por la red, sintonización de los instrumentos musicales y el uso de la afinación de conciencia de concierto a 432 Hz en vez de 440 Hz. Tus átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con la espiral del PHL de la naturaleza. Así es que vemos que todos esos cambios y todos los beneficios que nosotros, el ejemplo que yo les estaba poniendo entre la música del mundo que se iba a vivir, iban a vivir las emociones que estén en ese momento, que estén cantando en ese momento, lo que están viviendo. Si sale de la iglesia cantando pero sigo siendo el rey, entonces se va a sentir que es el mero mero, como decimos, el mero machote, el machista. El mero machista. Sí, pero si estamos en la iglesia y nosotros estamos adorando a Dios, como vimos que los estudios científicos muestran que la música tiene la capacidad de cambiar estados de ánimo. Sí. Activando cada una de las estructuras emocionales del cerebro. Entonces, si usted está cantando en el mundo, está cantando toda esa música mundana, lo que hace es que no está alineado a la verdad, no está alineado a lo correcto, a lo que Dios quiere. Y entonces, si vemos esta alabanza que dice: en la cruz, tú primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Si usted canta esta alabanza en la iglesia, usted no va a salir ahí en una sola bailando ahí como que tiene que estar sentado en medio de un hormiguero. Así es. Sino que va a salir con gozo en su corazón. Va a salir agradecido, va a sentir la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, tú primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Verdad que es diferente? Sí. Es diferente cuando estamos cantando a Dios en espíritu y en verdad, con nuestro corazón, nuestra mente, nuestro agradecimiento. Tenemos un motivo para darle gracias a Dios, tenemos un motivo para adorar a Dios, tenemos un motivo para darle gracias a Dios, porque estamos agradecidos y entonces con nuestra mente, nuestras actitudes, con todo, vamos a adorar a Dios. Pero si sale de la iglesia cantando toda esta música del mundo, toda esta música de desprecio, de venganza, entonces no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Espero, mi querido hermano, mi querido amigo, ahí está. Sí, el hermano Aceituno, que Dios lo bendiga y
No podemos cubrir en esta hora todo lo que he sacado de todos los estudios que he hecho respecto a lo que es la música. No lo puedo cubrir en este tiempo, pero como ve, me he estado documentando con las cosas científicas para que nos demos cuenta que todas las emociones tienen que ver con nuestra actitud. Nuestras emociones tienen que ver con lo que estamos escuchando. Quizás más enseguida sigamos tocando todas estas cosas, todo este estudio que como ve es bien fuerte, es bastante, pero con esto nuestro hermano Aceituno se va a hacer una idea del peligro de la música satánica en la iglesia. Y con esto él va a poder dar un estudio, va a poder llevar ese mensaje a los que lo escuchen, a donde él esté llevando este mensaje que sea de bendición. Que sea de bendición para muchos que quizás están adorando a Dios de una forma equivocada, adorando a Dios de una forma satánica. Y que él sea como ese ángel de luz que lleve a todas estas almas este conocimiento. Que Dios bendiga a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan por la radio, por TuneIn Radio, a todos los que nos ven por Facebook, por YouTube, por la página Tiempos Finales, por la página Poder de Dios en Acción. Amén. Que Dios los bendiga en gran manera y espero que este tema les sea de bendición y que usted pueda alabar a Dios, como dice la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, y por eso este tema, Juan 4:24, que Dios necesita adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Espero, querido hermano, querido amigo, tú que nos escuchas, que tú comiences a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo nuestro ser. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios te ayude, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te ayude a poder entender, a poder diferenciar las cosas de Dios y las cosas del mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde. También quiero que se sigan preparando porque nuestro hermano pastor Francisco Reyes va a estar predicando a las 4 de la tarde. No sé el tema de su mensaje, pero yo lo invito para que usted esté preparado para esa hora para escucharlo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recibe un saludo especial de aquí de Miami. Amén. Que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso es el nombre de este tema, Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así que debemos de estar familiarizados con este versículo, porque muchos nos preguntan cómo debe ser la adoración en la iglesia, cómo debe de ser la alabanza en la iglesia, cómo debemos adorar a Dios, cómo sabemos que estamos adorando a Dios correctamente, cómo saber si verdaderamente Dios está contento, Dios está feliz, Dios está agradecido, Dios está orgulloso o alegre de que le estemos adorando. ¿De qué forma le estamos adorando? Si estamos adorando a Dios de la manera actual, de la manera que está adorando el mundo, o estamos adorando como según Juan 4:24, adorando en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo saber si nosotros estamos adorando a Dios en el espíritu? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, o estamos adorando a la manera del mundo? ¿Cómo debemos agradar a Dios? ¿Cómo Dios puede estar agradecido con lo que nosotros hacemos? Si estamos alabando a Dios a la manera del mundo, a la manera
de lo común, a manera de lo que todo mundo hace. Si estamos alabando a Dios en espíritu y en verdad, o simplemente estamos adorando a Dios conforme a las corrientes de este mundo. Entonces tenemos que saber si nuestra adoración, si nuestra alabanza está en las... Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos acompañan en este momento. Reciban hoy grandes bendiciones de nuestro Dios, nuestro Señor, Prendido en la mano. el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y le damos las gracias a Dios por su misericordia infinita, maravillosa, que nos da la oportunidad de seguir adorándole cada día, de seguir adorando, de seguir sirviéndole. Es por su gracia, es por su favor y grande misericordia que nos permite estar en su presencia cada día. Y vamos a adorar a Dios en este momento, vamos a decirle a Él que le amamos, que le damos la gracia por su infinita misericordia. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, bendito y eterno Dios Todopoderoso, por tu infinito amor y misericordia, por la ayuda que tú nos brindas cada día, por la ayuda, el favor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tiene encendido? Sí. No tiene volumen. No hay señal. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez el micrófono. Dígame. Gloria a Porque Dios. se hace. Muy bajito. Tiene cantidad de volumen. Sí. Habla. Gloria a Dios. Aquí no. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios, poderoso Rey y Señor. Amén. El tema de este día se llama Juan 4:24. Y la palabra de Dios nos dice, corrientes mundanas o en las corrientes verdaderas del Dios Todopoderoso. En la palabra de Dios, como dice Jesucristo, dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si no tiene estos ingredientes su adoración, si usted no está adorando en espíritu y en verdad, entonces no está adorando conforme a lo que Dios ha decretado, a lo que Dios pide, a lo que es correcto, a lo que es verdadero. Entonces tiene que saber si usted está adorando conforme al mundo, si usted está siguiendo patrones del mundo, si usted está siguiendo ejemplos del mundo, si usted está adorando conforme a lo que otros están haciendo, a lo que usted es la copia de otro, entonces no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así es que debemos de adorar. Gloria al Señor. Debemos adorar y estar seguros si estamos adorando de acuerdo a la Escritura. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos describe sobre la verdadera adoración en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Ahí vamos a saber si realmente nosotros, aquí el apóstol Pablo nos da parámetros, nos da la guía para que nosotros podamos adorar en espíritu y en verdad. Y si no, preste el otro. Siga, siga. Así que vamos a leer en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, agradable y perfecta. Este pasaje contiene todos los elementos de la verdadera adoración. Contiene motivación para la adoración. La misericordia de Dios, no merecemos tanto amor,
no merecemos ese amor eterno, no merecemos esa gracia eterna, no merecemos nosotros esa gracia de Dios. Por eso Pablo nos da este ingrediente, dice: por los demás hermanos os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Aleluya, sí, Señor. Os ruego por la misericordia de Dios, o sea, por la gracia de Dios. Por eso Pablo le está diciendo: os ruego, hermano, por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable y perfecto. Así es de que vemos en esta primera situación es la misericordia eterna, la gracia eterna, el Espíritu Santo, la paz eterna que Dios nos da, la sabiduría, la esperanza, paciencia, la bondad, la justicia, la seguridad, la vida eterna, la santificación, liberación, la intercesión libre, que podemos acercarnos, como dice la palabra de Dios en hebreo, dice: acercaos confiadamente hacia el trono de la gracia. Aleluya. Así es que nosotros ahora podemos acercarnos, no necesitamos un sacerdote para que Él presente nuestros pecados, para que Él presente nuestra vida, ni nuestro cuerpo, ni nada. Ahora nosotros podemos presentarnos delante de Él, ante su trono de gracia, confiadamente, para pedir misericordia. Al 2. Y dice la palabra de Dios que la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. Que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Aleluya. Este pasaje contiene todos los elementos de la verdadera adoración, la verdadera motivación para la adoración. Y primero dice: por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, Pablo nos está dando este primer ingrediente: por la misericordia de Dios. No merecemos, no somos dignos de merecer nada. Entonces por eso es la misericordia de Dios, es gratuita, es lo que es por su gracia, es por su favor, es por su favor inmerecido. Y entonces dice: por lo tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios,